Daniel, vamos a hablarles sobre la importancia de los sistemas de gestión de la ISO ante esta pandemia. Los sistemas de la ISO, vamos a hacer un recorrido de los antecedentes de la norma, qué es lo que está pasando en las empresas, cómo ayudan estas normas de la ISO, hablando de las normas de calidad, ambiente, salud y seguridad, también qué papel tiene ahora la norma de gestión del riesgo, y por último, la norma de continuidad de negocios. Entonces, teniendo esto claro, vamos a ver qué son esos sistemas de gestión. Los sistemas de gestión de la ISO, que es el Organismo Internacional de Estandarización, son sistemas para administrar las empresas. Entonces, es una excelente herramienta en el día de hoy porque nosotros tenemos como la empresa en orden. Tenemos todos los procesos sistematizados y es más fácil lograr y responder ante una pandemia o ante una crisis. Ellas no fueron hechas para responder a una pandemia, pero son una de las herramientas más importantes. En este momento, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Nosotros vemos que desde el punto de vista de la ISO 9001-2015, que es la norma de sistemas de gestión de la calidad, hay ciertos puntos fundamentales que los podemos retomar para poder fortalecer y responder ante la pandemia. Si nosotros nos ponemos a ver, dentro de cada una de estas normas hay que hacer una matriz de riesgos, identificar cuáles son los riesgos en que las empresas se encuentran expuestos. Y lo más importante de esto es que se ha cuestionado el día de hoy que por qué la mayoría de las empresas no había introducido dentro de esos riesgos justamente las pandemias o lo que son las armas químicas, que posteriormente ustedes van a ver en un gráfico del Foro Mundial Económico que justamente lo que son las pandemias están entre los primeros 10 que generan impacto de riesgo a lo que son diferentes países. Entonces, ahí uno se cuestiona y dice, bueno, tenemos un sistema de gestión, pero estamos haciendo bien la planificación. ¿Por qué estamos dejando de lado esos factores que pueden dejar que no haya continuidad del negocio? Aquí vemos también que si se hace ese análisis tomando en cuenta pandemias, guerras de este tipo, uno de los puntos fundamentales van a ser los proveedores, de donde vamos a ver, en este momento se cerraron fronteras, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos alternativas. ¿Cuál es el plan B? Y dentro de la misma ISO, en control de proveedores, tenemos una clasificación de proveedores, pero no solo pensar en los que están afuera. Tenemos que aprender de esta experiencia y decir, bueno, ¿quiénes son los que me pueden ayudar en este momento o qué tipo de alianzas podemos generar? Luego tenemos la competencia, la formación de las personas. En un cambio como este, que se pide continuidad de negocio, lo que se pide la resiliencia, la formación de las personas debe ser muy diferente. Tiene toda una transformación digital, una transformación del ser humano y una respuesta diferente, donde tenemos que ser sumamente flexibles. Y aquí vemos que tenemos que estar actualizados y sistematizados. En ese tipo de matrices tenemos que prever qué es lo que está sucediendo. A veces decimos, no, analicemos a nivel de las gerencias, vamos a analizar y no vemos un poco más allá qué es lo que está pasando. Decimos, ah, no, hay una guerra, pero no es Irak, o eso está pasando en China. Pensamos que a nosotros no nos va a afectar esas cosas. Y tenemos que tomar esos puntos porque son también directrices que están presentes en el Foro Económico Mundial. En el caso de sistemas de la ISO 14001, que tiene que ver con el ambiente, también juega un papel importantísimo. Desde hace tiempos estamos oyendo que hay un cambio climático, de que tenemos problemas, de que el planeta está teniendo un montón de deshielos, que el clima está aumentando. Y también cuando se da todo el estudio del cambio climático, nos damos cuenta que uno de los efectos fundamentales que les provocaba a las personas era problemas respiratorios. Entonces vean qué interesante que vienen una serie de indicadores que no los hemos tomado en cuenta. En los sistemas de gestión ambiental, aquí tenemos otro tipo de matriz, que es la matriz donde hablamos de aspectos e impactos. Entonces vemos ¿qué era el problema que estamos generando con este cambio climático? Pues resulta que desde lo que se da con
con todo lo que se dio en Brasil, con todo lo que son las agendas y también con los objetivos de desarrollo sostenible que comenzaron a generarse y decir, bueno, son los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, estamos a 10 años, donde lo que se suponía es que no se podía dejar a nadie atrás. Pues resulta que con la pandemia ahora los gaps de cada uno de estos se hicieron más grandes, aumentó la pobreza, hubo hambre, problemas de salud, la educación se tuvo que cerrar, tenemos problemas en la biodiversidad, etcétera. Pero vean qué interesante, porque en calidad tenemos que ver lo que son esos impactos a nivel global y lo que puede afectar. Y aunque sea en calidad, tenemos que pensar que las cosas son integrales, no podemos dejar la calidad por un lado y pensar que no nos van a afectar los otros factores del ecosistema, otros sistemas como es el ambiente y la salud y seguridad. Aquí, como ustedes ven, también aparecen dentro de los objetivos de desarrollo sostenible justamente lo que es el agua y lo que es la salud, que de acuerdo a los estudios del Organismo Mundial de la Salud, Costa Rica se encuentra privilegiado al tener sistemas de salud y de agua tan buenos que eso ha permitido que no se haya propagado. Pero si tuviéramos un país con más pobreza, los indicadores del COVID-19 sería completamente diferente. Entonces, aquí con los objetivos de desarrollo sostenible, también, ¿qué nos están diciendo? Que mucha gente también criticaba que, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué se está haciendo? Solo es papel, no se está produciendo nada. Pues resulta que con el COVID, ahora sí, las personas están reaccionando, es decir, ¿qué vamos a hacer? Vean las redes de las personas, vean las respuestas con los médicos, se ha incrementado todo lo que es la innovación, la creatividad, todo lo que son las alianzas, con el apoyo que se puede dar, y eso bien potencializa no solo las alianzas, sino las habilidades que tiene cada una de las personas, las familias, las empresas, porque todos formamos parte de este ecosistema y todos, de una u otra manera, somos el recurso humano que hace que este sistema produzca. Luego también vemos que desde hace 50 años se hablaba del Día de la Tierra, de que era muy importante, de que la debíamos cuidar. Pero como que muchas cosas nosotros hemos visto que vienen las alertas, que hubo un deshielo, que hubo una quema, pero lo vemos como muy distante hasta que vemos que nos toca y está a la par nuestra. Desde el punto de vista de la ISO 45001, que es salud y seguridad ocupacional, en esta también hay otra matriz, donde uno en esta matriz va a evaluar lo que son peligros y riesgos. Los peligros y riesgos inherentes en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son esos peligros? Y hoy por hoy esta norma está tomando una fuerza increíble, porque si nosotros no controlamos los factores internos de la empresa, de cuáles son las medidas, los protocolos de contingencia, cómo se va a responder, cómo se selecciona el equipo de protección personal, los sistemas no iban a ser productivos porque podríamos generar una serie de contaminación. Entonces, esta es una norma que está tomando un papel preponderante dentro de lo que es el COVID-19. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos todos los protocolos de salud, de seguridad, la gente va a estar más estable, y también tenemos que pensar en este tipo de pandemia, la gente lo ve, que no hay teletrabajo. Con el teletrabajo se trabaja más, con el teletrabajo hay problemas también de salud mental si nosotros no acatamos los tiempos que debemos tener. Entonces vean qué interesante que una cosa nos lleva a la otra, donde podemos ver que estas tres normas se encuentran interrelacionadas. Por eso los sistemas de gestión integral no podemos decir esto es ambiente, esto es salud ocupacional, esto es calidad. Lo que queremos es una calidad total, una calidad integral de todos los factores que hay dentro de una empresa. ¿Qué es lo que ha pasado? También hemos escuchado al gobierno de que se habla del bicentenario, de la transformación digital, de todo lo que tiene que ver con 4.0, y también nos agarró desprevenidos a pesar de que lo veníamos oyendo, y en las empresas no se había tomado la seriedad. Decíamos, no, ya viene, ¿verdad? Pero de un momento a otro cerramos y abrimos los ojos y nos dimos cuenta que ya lo teníamos.
que teníamos que adaptarnos a esa transformación digital. Y este tipo de transformación también forma parte de apartados de la norma ISO, como es los sistemas de comunicación, cómo nos vamos a comunicar, cuáles son las herramientas, esos recursos y de qué manera debemos actualizarnos y actualizar ese talento humano que debe conocer de estas herramientas para ser más productivos. ¿Qué fue lo que pasó? Que en ese abrir y cerrar de ojos, la economía cambió, la estructura cambió, pero no nos recordamos que siempre la vida es un poco cíclica, donde podemos ver que los imperios crecen, se hacen majestuosos y caen, que existen, ahora ustedes ven Estados Unidos, tenía New York y lo que era Washington, y ahora los que van a prevalecer y tienen el mayor control va a ser California. Está cambiando toda la geopolítica, la economía, los roles. Vean en la parte médica cómo responde Estados Unidos, cómo respondemos nosotros, un país tan pequeño. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, nosotros no podemos mantenernos en una zona de confort y debemos analizar todos esos factores que de un día para otro nos cambian la realidad. Muchas de las personas y de los expertos dicen que para los planes para la pandemia debemos utilizar principalmente estas normas. La ISO 45000, que es de la salud y seguridad, tenemos lo que es la ISO 9000, que son los sistemas de gestión de la calidad, y se introduce la ISO 27001. ¿Por qué la ISO 27001? Porque hubo esa transformación digital donde todos los datos, todo lo que estamos manejando, los trabajos y todo, se han vuelto sistemas informáticos, un montón de información que puede ser robada, puede ser plagiada, puede ser utilizada para otras cosas y se pueden presentar una serie de fraudes que también es otro de los nuevos riesgos en que tienen que pensar las mismas empresas. Entonces ahí se introduce lo que son los sistemas para la seguridad de la información con la 27001. Y luego tenemos también que se genera desde que se dan todas estas pandemias, háblese del SARS, donde comienzan a cuestionarse que debería existir una norma de continuidad del negocio y por eso está la 22.301, que es precisamente la norma de continuidad del negocio y la resiliencia. A la par, ustedes pueden ver que aparece la 14.000 y lo del cambio climático. El cambio climático, por eso les digo yo, y la ISO 14.000, no la podemos dejar de lado, porque si nosotros no tomamos en consideración el ciclo de vida de los productos, la selección de los materiales, podemos incurrir en un montón de cosas que podrían ser contraproducentes. En esto lo podemos ver que cualquier empresa es igual que una persona. Somos un sistema dinámico donde hay agentes internos, agentes externos, como son todos los ambientales, una serie de actores que van a estar afectándonos de una u otra manera. Luego todo lo que tiene que ver con la salud y seguridad, que es principalmente dentro de la empresa, y luego la calidad que queremos que se mantenga y que sean esos pivotes o esas piernas fuertes de todo ese sistema. Pero para ello necesitamos que a través de la sangre, viéndolo como una persona, que se dé dentro de esa sangre esa comunicación a través de estos nuevos sistemas informáticos, donde entra todos los nuevos alternativas, lo que viene a ser la cibernética, la robótica, todos estos que vienen a ¿qué? Ayudar a las personas a ser más productivas. ¿Qué tomamos en cuenta? Bueno, en la parte de calidad, viéndolo ahorita como en términos macro, luego lo podemos ver en otras sesiones uno a uno, tenemos que pensar que en realidad algo que se nos cuestiona a nosotros como costarricenses es que, no, digamos, los asiáticos siempre dicen que nosotros somos buenísimos apagando incendios, que nosotros no planeamos nada. Y si nos fijamos en esto, en realidad nosotros no planeamos mucho. Y vean qué interesante, hay una encuesta que hizo la agencia Deloitte sobre gestión del riesgo, donde el 76% de los encargados a lo que era responsabilidad del riesgo, ellos indican que sí pueden responder ante una pandemia o ante una situación de este tipo, el 76%.
pero solo el 49% han elaborado los manuales. Y de esos 49%, solo el 32% ha realizado las simulaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hacemos nosotros si tenemos las cosas en papel, si no hay simulaciones? Y entonces las cosas nos van a tomar desprevenidos. Entonces, aquí, como les decía, que el factor principal, si es una empresa que tiene un sistema de gestión, hay que revisar que la parte de planificación. Y si no, hay que comenzar a revisar esas matrices de evaluación de riesgos, la matriz de aspectos impactos, al igual que la de peligros y riesgos, para estar seguros y también tomar en cuenta aquellos factores, como lo indica el Foro Económico Mundial, donde muchas veces podemos analizar un riesgo, sabemos que hay probabilidad de riesgo, pero también hay que analizar cuál es el impacto del riesgo que puede tener. Al tener nosotros una excelente planificación y una buena identificación en estos sectores, comenzamos a desarrollar lo que es innovación, el desarrollo, alianzas estratégicas, porque podemos ver que ya los proveedores, si se cerró las fronteras, no los voy a tener. Bueno, ¿qué pasa aquí en mi país? ¿Quién me puede suplir? ¿Quién puede ser una buena alternativa? Generando alianzas, nuevas estrategias, nuevos emprendimientos. Y algo interesante es que justamente Costa Rica es uno de los mejores países y que tiene un talento humano incomparable. Aquí quería que vieran esto de los riesgos de acuerdo a los impactos. Esto lo evaluaron en el Foro Económico Mundial y si ustedes se fijan, en los últimos 5 años aparecen enfermedades infecciosas, vean el 2020, aparece en el 19 propagación de enfermedades infecciosas, en el 18, en el 2017 no, pero en el 2016 propagación de enfermedades infecciosas de número 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque uno podría decir, ¿por qué es que la gente, a pesar de que tiene sistemas de gestión de la ISO, por qué no lo tiene dentro de sus riesgos? ¿Por qué no tiene su plan de emergencia o de contingencia en estos? Entonces, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es la herramienta que estamos evaluando? Si los filtros no son los adecuados y si en realidad tenemos a ese equipo asesor que me indique cuáles son esos factores que pueden prevalecer. Y aquí, como ustedes verán, también la vida se repite y ya ahora tenemos todo lo de Machine Learning, todo lo que tiene que ver con los datos, entonces con eso ya podemos hacer proyecciones. Siempre hemos tenido enfermedades en nuestra historia. Para poder resolver esto, dentro de ese planteamiento de la planeación, se hace ese plan de acción, hay que analizarlo. Si uno hace un plan de emergencias, el plan de salud ocupacional, ¿qué es lo que hay que evaluar? Siempre hay que evaluar el antes, el durante y el después. Si nosotros tenemos preparado lo del antes, nos da esa oportunidad de bajar las curvas en los impactos con los muertos, o con las infecciones, etc. Aquí ustedes pueden ver que en la parte de prevención de la pandemia y alerta, que por eso ahí viene en verde, amarillo, ¿verdad? Que es en el antes, tenemos que tener la resiliencia organizacional. ¿Por qué? Porque la vida cambia de un día para otro. En el momento que viene eso, la resiliencia organización es importante. Por eso se generaron un montón de libros de lo que era la cultura flexible, el pensamiento flexible, porque debemos responder. Ya de por sí la vida viene con cambios acelerados, pero ante estas situaciones hay que cambiar más rápidamente. Los planes de continuidad de negocio y no hacer que estas cosas lleguen a que se hagan empresas con no continuidad. Vean cuántas cerraron, cuántas bajaron al 50%, en lo que eran las aerolíneas. O sea, en el camino fue que la gente se comenzó a redescubrir. Pero entonces aquí, si ya hubieran hecho una evaluación del antes, el durante, estaría con un resurgimiento de muchas empresas y de muchas alternativas de solución. Entonces ahí vemos los planes de recuperación de desastres y esto nos sirve y aplica para cualquier tipo de desastres de toda índola. La gestión de la crisis, porque vean que la gestión de la crisis es importante, el factor económico, la gente que está en las casas, ahora aumentaron los divorcios, problemas que hay en las familias,
también cambió el estilo de vida. Ahora es increíble, viendo estadísticas, aumentaron las compras de las pijamas y disminuyó la compra de los pantalones. Entonces también hay que tener un enfoque que, de acuerdo a lo que está pasando, mi modelo de negocio puede cambiar. Y ahí vemos, bueno, los planes de emergencia y la gestión del riesgo por sí. En el durante tenemos que ver esta parte de la resiliencia, el acompañamiento. Por eso ustedes ven que ahora hay mucho acompañamiento con lo que son los psicólogos. Y entonces vean qué interesante, porque en la parte del recurso humano, que lo vemos ya sea en la ISO 9, en la 14 o en la 14.000, que ocupamos gente que sea competente, tenemos que tener una persona que me acompañe en las crisis. Entonces, ¿quiénes son especialistas encargados para atención en crisis por un accidente en el trabajo o por un accidente ambiental, etcétera? Entonces, vean que si nosotros hacemos un buen análisis de riesgo, vamos a tener una mejor selección hasta de los recursos humanos que vamos a tener. Luego, después de la pandemia, ¿verdad? Todo cambió, entonces ahora es un nuevo tipo de vida, un nuevo estilo de vida, cómo nos vamos a vestir, qué vamos a usar. En el caso del COVID, que mucha gente piensa que anda volando en el aire, y ya vemos que este virus es sumamente pesado, principalmente cae al suelo, por eso hay que limpiarse muy bien los zapatos, por eso son muy buenas estas alfombras para desinfectarlo, pero también hay que ver en dónde ellos permanecen más tiempo. Entonces, en el caso de la gente que exista en las empresas, no deben utilizar ningún tipo de joyería, y menos la plata. La plata hace que ahí permanezca más el virus. Entonces, son ciertas condiciones que debemos analizar los riesgos, y una vez que tenemos a la gente cuando va a entrar al proceso, bueno, ¿qué otras cosas debo velar y prevenir para evitar infecciones o algún tipo de transmisión de la calle a la empresa o viceversa? Topamos con la grandísima respuesta, y muy buena y positiva, que debido a todo el actor principal del coronavirus, vemos la gran sorpresa que comienza a arreglarse el ambiente. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Vean que de una u otra forma se comienza a limpiar. Entonces, ¿cuáles son las cosas que debemos cambiar? ¿Hacia dónde va ese negocio? Porque en realidad tenemos que mantener ese equilibrio entre el ambiente, entre la productividad de nosotros mismos y mantenernos seguros. Aquí vemos algunas de las fotos que pasó en el planeta, que pasó en Venecia, en diferentes partes del mundo los animales comenzaron a entrar en las ciudades. Luego podemos ver qué se está haciendo. Por eso les decía qué importante es, cuando yo estoy planeando, saber si tengo un problema, a dónde acudo, cuáles son los recursos, dónde se encuentran, etc. ¿Qué se está haciendo? Naciones Unidas y Banca para el Desarrollo, junto con Auge, generaron la competencia del HAT COVID-19 Costa Rica. Esto es la pestañita de Costa Rica, pero se ha hecho en otros países. En esto es increíble ver las soluciones que plantean grupos, ya sea estudiantes, profesores, gente de empresas, se unieron entre ellos para dar soluciones reales a la problemática que se tiene. ¿Qué nos están diciendo? Que debemos trabajar en forma conjunta y dentro de nuestros aliados estratégicos, el gobierno, la empresa y la academia. En este momento la academia cambió el rol. Siempre las empresas no querían como dejarle que las universidades generaran esas investigaciones. Se están generando equipos, se está generando un montón de respuestas que bajo otras condiciones no se estaban haciendo. El plan de acción, que si no tenemos este sistema de gestión de la ISO, ¿qué es lo fundamental? La planificación. En esa planificación deben existir dos cosas fundamentales, que es tener la matriz de esos riesgos y tener una matriz de los requisitos legales. ¿Por qué? Porque muchas cosas, si nosotros no tenemos los requisitos legales, tomando en cuenta toda la pirámide, donde vemos las convenciones, todo lo que son a nivel mundial, la parte colectiva, la parte técnica, porque digamos, podemos decir, bueno, generemos un producto en PVC, llámese mascarilla, llámese X equipo.
Si lo hago de PVC y me voy a la lista de la NIOSH, resulta que el PVC está en la lista de cancerígenos. ¿Por qué no buscamos otros materiales que sean alternativos? ¿Cuáles son las nuevas leyes, los nuevos protocolos? Tenemos que tener ese análisis muy claro y muy bien hecho. Lo que son revisión de requisitos legales, si estamos en las propiedades de producto, del proceso, luego del ambiente, en la salud y seguridad, para poder establecer también el análisis de los riesgos en cada uno de estos ámbitos, sin dejar de lado que tenemos una transformación digital, que tenemos otros tipos de mecanismos, otros tipos de recursos sobre los cuales debemos trabajar. Y algo que está sumamente en este momento, yo no sé si han oído el montón de estafas a nivel de internet, entonces tenemos que tener ahí una serie de alertas o tener estos sistemas como lo tiene la ISO con lo de la seguridad de la información. Bueno, lo del ambiente con el análisis de ciclo de vida, lo que es salud y seguridad, los protocolos, porque diría uno, ¿cuántas empresas tienen los protocolos para mitigar estos problemas? ¿Saben cómo tienen que trabajar? Vamos a poner aspersores con algún tipo de desinfectante para que la gente cuando pase se purifique, cuando va a pasar en un aeropuerto. ¿Qué alternativas vamos a tener y de qué manera se va a hacer? Pero aquí pegándolo con ambiente, ¿cuáles son esos materiales que vamos a utilizar y los recursos para no tener efectos adversos? Y luego con la parte de calidad, recordar que los sistemas de ISO se basan en procesos. Debemos analizar muy bien las entradas, las salidas, lo que se acumulan, para ver en realidad cuáles son los efectos en cada una de las fases de los procesos. Aquí podríamos decir hacia dónde vamos, cuál es tu negocio en realidad. ¿Tienes un plan de acción o no? ¿Verdad? Porque debido a todo este cambio que se ha generado, ¿estamos preparados o te cogió desprevenido o nada más cerraste? Bueno, ¿cuál es tu negocio? Si estabas haciendo una cosa, ¿cómo podría ser de otra manera? La gente que estaba trabajando con máquinas 3D me decía que ellos estaban pasándola horrible, pero que con la pandemia para ellos fue una bendición porque ahora están produciendo un montón de productos. Pero entonces hay que pensar que nosotros tenemos un negocio y tenemos que tener un plan A, B y C dependiendo de las situaciones. ¿Y quiénes son los nuevos aliados? Entonces, ver cuáles son los aliados que vamos a tener. Y algo muy importante es que ahorita nos damos cuenta en realidad del talento humano, tal vez que no hemos valorado el talento que tiene Costa Rica, por eso somos muy apetecidos en otros países, o por eso vienen aquí las empresas por el alto nivel de educación. Pero ¿qué nos ha enseñado esto? Que aquí el nivel de del encadenamiento va a cambiar. ¿Por qué? Porque han resultado un montón de nuevos proveedores que están haciendo cosas que compramos afuera, ya las están haciendo acá. Entonces, ahí por eso en ese muñequillo dice orgulloso de lo local, ¿verdad? Porque ya le damos valor en realidad a lo que hacemos. A veces uno menosprecia, no, porque es hecho en Costa Rica. No, lo que es hecho en Costa Rica y es muy bueno. Otra de las cosas importantes dentro de este sistema con la ISO, llámese en la parte ambiental, que se hacen programas ambientales, se apoya a ciertas regiones, en la parte calidad o en la parte salud y seguridad, pero viene también a unarse la solidaridad y responsabilidad social empresarial. Ayer o antier me pareció lindísimo de ver que la cervecería Florida Bebidas, como a ellos les vendían los productos, restaurantes o la gente que vendía las cervezas, entonces ellos fueron y les donaron una caja que era la canasta básica para ellos. Entonces vean qué interesante, porque en este momento somos una cadena de abastecimiento. Y si nosotros perdemos a una de esas cadenas cuando nos vamos a reactivar, nosotros también nos podemos ver afectados. En lo que debo hacer también que me permite, si tenemos un sistema de gestión como la ISO, que existe una serie
de procedimientos, está el manual, los procedimientos de calidad, los procedimientos operativos, pero hay algo muy interesante. Ahora, ¿qué se ha dado? Se ha dado el boom de que se generan una serie de productos, un montón de mezclas y dan efectos completamente contrarios. La gente se quemó, ha tenido un montón de problemas por no tomar en consideración lo que un sistema de gestión sí lo tiene. ¿En qué se va a fijar? En evidencias, en los registros, si tiene fichas técnicas, si tiene cumplimiento de requisitos legales, etcétera. Digamos, un alcohol gel o si tenemos un desinfectante, bueno, yo tengo que ver si tiene el permiso sanitario y no comprar algo que me pueda afectar a mí o a mi familia o puedo generar un incendio. Entonces, esto es importante porque en la parte de las normas tenemos todo lo que es la trazabilidad, donde tenemos que saber de dónde vienen, tener esos registros y ver de qué manera están cumpliendo también con esa matriz que les decía, de cumplimiento de requisitos legales, para poder vender y competir. Eso también es parte de la responsabilidad social, no que una empresa diga, voy a generar estos productos con el mínimo, digamos, conocimiento, o a veces sí, pero puede tener efectos adversos. En esto ustedes pueden ver que es interesante todo lo que se ha generado de los nuevos equipos de protección personal. Ya tenemos hasta protectores para los neonatos, la protección que se les puede dar. Digamos, ahí ustedes ven estos 3 tipos. Eso se hace aquí en Costa Rica. Luego tenemos una serie de productos que nos ayudan a la parte de desinfección, porque una vez que vamos a integrarnos a los trabajos, ¿con qué vamos a limpiar? No es que voy a utilizar lo que sea más barato. Lo primero que nos dicen que para el coronavirus lo más importante es el lavado de las manos. A él no le gusta el jabón. Entonces el jabón, mezclas de jabón o de alcohol, eso va a ayudar. Pero hay gente que piensa que poniéndose solo alcohol gel ya está libre de eso. Otro de las oportunidades de mejora es que la gente dice, ah, bueno, yo voy a usar la mascarilla, pero resulta que la mascarilla tiene sus protocolos para poderlos utilizar. Eso es en el caso de lo que es salud y seguridad en los equipos de protección personal, donde yo tengo que saber cómo se coloca, cómo lo debo manipular. Una vez que yo me lo quito, tengo que echarlo en una bolsa Ziploc porque siguen trabajando. ¿Cuáles son los requisitos que me pide el ministerio? Bueno, que sean antifluidos, que tengan varias capas. ¿Por qué ellos están pidiendo eso en este momento? Porque en realidad las N95 son aquellos respiradores, no mascarillas, que son los que se ocupan para los médicos y para las personas enfermas. Cuando comenzó este boom, todo el mundo comenzó a comprarlos y desabasteció a lo que son los médicos y a todo el personal de salud. Luego, 3M a nivel mundial comenzó a generarlas porque él es el que genera las N95 y resulta que toda la producción, de acuerdo a directrices del presidente de Estados Unidos, todo lo que se producía, sea donde fuera, iba a dar a Estados Unidos. Entonces, vean qué interesante porque eso hizo a que aquí en Costa Rica se generaran una serie de alternativas de nuevos emprendedores que están cumpliendo con esos requisitos. También otra de las cosas, ¿cuáles son estos proveedores que vamos a ocupar en estos nuevos días con lo de la pandemia? Entonces podemos ver que cuáles son las caretas, de qué tipo de materiales, si son de policarbonato, que si son de PVC, si son de PET, cuáles son las características. Yo no le puedo hacer a un bebé, a un neonato, una mascarilla de un policarbonato que es sumamente pesado. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que tengo que tener? Entonces, vean que aquí lo que también está haciendo es que todos nos unamos, que trabajemos en equipo inter y multidisciplinarios para generar estas cosas. En las empresas tienen regente químico, tienen el regente ambiental, el encargado de salud ocupacional, y entre todos ver cómo poder obtener esos equipos y validarlos. También es importante hacer las pruebas de que sean de verdad antifluidos, de que tengan los requisitos para evitar que sea un efecto adverso. Otra de las cosas en que debemos fijarnos, ¿verdad? Como parte de alguno de los tips,
es esto, digamos, la primera de estas que aparece la mascarilla lavable, esta es de polipropileno, hablando con esta señora que es una emprendedora, resulta que ella lo desarrolló y tiene una tela de punto, luego viene el polipropileno y luego otra tela. Entonces, son de las que son aceptadas y a ellos el Ministerio de Salud les da un certificado. Entonces, si yo estoy en una empresa, yo no puedo comprar cualquiera y hay que tener cuidado lo que se está vendiendo afuera. Y por favor, recordar los protocolos del uso adecuado de esos equipos de protección personal. Aquí vemos importantísimo ver las fichas técnicas, cuáles son los componentes, cuáles son las distancias y qué es lo que se debe tener. Otro de los productos que se están usando ahora son estas mamparas que ustedes han visto que los bancos tienen en los centros comerciales. ¿Por qué? Para mantener el distanciamiento. Entonces aquí también esto hay que ver la parte de los materiales con que se hace. ¿Por qué? Porque como les decía, hay unos materiales que hacen que el coronavirus dure más en ellos, pero tenemos que buscar aquellas alternativas fáciles de limpiar y que tenga esa barrera con las personas. Y algo muy importante que esto, yo me recuerdo desde que estaba pequeñita, siempre yo veía lo de la bomba atómica y en un cuadro decía abajo lo siguiente: aquellos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Tenemos que conocer la historia. Cuando nosotros en las normas de la ISO hablamos de trazabilidad, seguimiento y medición, necesitamos tener historia de los datos, de lo que está pasando. Y como les decía, este tipo de enfermedades las hemos tenido. Tenemos que prepararnos. Aquí ustedes pueden ver que están las diferentes virus que se han dado a través de nuestra historia. Pero esto nos hace salirnos de nuestra zona de confort. Y como dice Albert Einstein, la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Y vean, todos estos proyectos son increíbles, lo que se generó en el HAT COVID-19, una serie de plataformas para ayudar a las personas, tipos de vacuna, sistemas de esterilización, o sea, unos proyectos que uno dice, Dios mío, pero esto se está haciendo aquí en Costa Rica. Y una de Bertrand Russell que nos dice que en todas las actividades es saludable de vez en cuando poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas por mucho tiempo que se han dado como seguras. Todas las empresas se hacen, o a veces cuando tienen muchos ingresos, tienen que tener esos planes. ¿Por qué? Porque de un día para otro puede cambiar. Si no vemos esas condiciones, si no tenemos una buena planificación. Entonces, esto es lo que nos hace repensar y poder hacer una nueva planificación y proyección de las cosas. Ya para terminar, las grandes interrogantes para ustedes sería que si están listos para esta reincorporación. Tenemos en nuestra empresa ISO o somos una pyme, pero entonces para estar listo ya sabemos cuál va a ser mi nuevo modelo de negocio. He pensado en qué me voy a desarrollar porque trabajo hay y nosotros tenemos que pensar en cuáles son esas necesidades. Las crisis son oportunidades de crecimiento. Estamos listos con los protocolos para ir a trabajar, los protocolos para estar en la casa, los protocolos que debemos tener a nivel de gobierno, a nivel de las empresas. ¿Cómo hemos introducido lo de salud, seguridad, ambiente y calidad? No poner una cosa de un lado y otra de otra, son sistemas integrales. Es un ecosistema donde está interrelacionado. ¿Qué son esos protocolos nacionales o internacionales que debemos ver? Y esto, cuando pasa algo en un país, es una alerta. Cuando decíamos, no, eso es en China, aquí nunca va a llegar. No, eso ya nos está diciendo, preparémonos. Veamos a ver qué cosas podemos hacer en este tipo de evaluaciones. Cambian gustos y preferencias, formas de vestir y de protegernos.
También es importante saber si tenemos los criterios o las personas idóneas en las empresas para seleccionar esos equipos de protección personal, para realizar esos protocolos, porque entonces ya cuál va a ser el protocolo, si se les toma la temperatura, cuál es la distancia, cuáles son los espacios, qué materiales usamos, todo eso debemos considerarlo. Y aquí comienza también a generarse una serie de emprendimientos y nuevos productos a través de la innovación. Y ya para terminar, que me gusta mucho la forma de pensar de Einstein, donde dice que es para ti la crisis. Dice que la verdadera crisis es la incompetencia. La verdadera crisis es la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajaremos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Entonces, esto es lo más importante, que lo veamos como una gran oportunidad de gestionar, de cambiar, de ver qué oportunidades, de darle un nuevo giro a la empresa y pensar en que podemos prevenir esto. Como les decía, la ISO tiene sus estructuras, la parte de planeación. Si tienen ese sistema, revisen la parte de la planeación. Y si no, si ya están muy estructurados, pueden tener con la norma para continuidad del negocio y resiliencia para ver de qué manera seguir adelante con estos protocolos. Esto sería lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y estoy para servirles. Muchísimas gracias. Excelente, Patricia. Muchísimas gracias por este interesante tema que has desarrollado. Como todos pueden ver aquí en la pestañita de Q&A, ahí en la parte de preguntas y respuestas, pueden escribir sus consultas y las vamos a ir respondiendo conforme se vayan presentando. Pueden ver que también pueden votar, darle un dedito para arriba si la pregunta que ustedes quieren hacer se parece mucho a la pregunta que ya está escrita, para que también pueda ser subida, ¿verdad? Para que se responda de primero. Vamos a iniciar acá con una pregunta de Cecilia Viloría. Dice, ¿a qué se refiere con la interacción de los sistemas? Bueno, la interacción de los sistemas, ¿qué es? La interacción de los sistemas es que nosotros no podemos dejar que la ISO 9000 por un lado, la 14000 por otro y la 45000 por otro. La interacción es que debemos utilizar como un sistema general. Cuando se ve la parte de continuidad de negocio, hay factores de salud ocupacional que te afectan directamente al ambiente, y también si no corroboras esos factores de riesgos en ambos, puedes tener un efecto a nivel de tu calidad. Entonces, eso es lo que se refiere a la interacción. Tenemos que ver que no son sistemas por separado. Por eso la ISO lo que trata es homologar una estructura para que sean fácilmente acoplables, cada uno en su especificidad, pero saber que son actores dentro de un mismo sistema, porque es para la prevención de la persona, de la calidad total de vida en realidad, donde los factores que vamos a tener internos es salud y seguridad y externos la parte del ambiente. Excelente, muchísimas gracias. Gerardo Alonso Jiménez nos hace dos consultas. Vamos a leer la primera. Dice, bajo los productos que son amigables al ambiente, ¿cuáles son las mascarillas y también las caretas de protección menos contaminantes? Ok. Para seleccionar las caretas, tenemos que ver lo que son los materiales. Entonces, dentro de las caretas podemos ver que hay, bueno, el policarbonato es el mejor material que se utiliza a nivel de médicos por el trabajo que ellos realizan.
Está una fibra que se llama la fibra prusa, que esta se utiliza principalmente, es una tecnología checa que se utiliza mucho en Europa. Entonces es una fibra que es muy amigable y además de eso le permite adaptarse a las personas y es más liviana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la valoración de cada uno de los materiales para decirte cuál va a ser el de mayor impacto o el de menor impacto a nivel de los impactos ambientales que estás preguntando en la parte de plástico. Hay que hacer un equilibrio. En algunos tal vez no tengamos un material sustituto, pero ya se están generando cosas de nanotecnología y otras donde vamos a tener otro tipo de materiales que tal vez no impacten negativamente al ambiente. Y esa es la idea de cuando van a generar algo, hacer un análisis del ciclo de vida para que estos productos no vayan a impactar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La gente usa las mascarillas estas desechables, que yo les digo las más baratillas, que venden en la calle o que usan en las empresas, y eso lo que duran son 20 minutos por cada persona si está en un área de trabajo. Entonces aquí yo no te puedo decir, usa esta o esta, hay que ir al área de trabajo, si es el área de trabajo, y de acuerdo a las condiciones, a los agentes externos en que se van a exponer, te voy a decir cuál será mejor o no, y de acuerdo también al lugar, a las condiciones ambientales, y hacer una propuesta de acuerdo a aquellos que no van a generar problemas al ambiente, ¿verdad? A veces puede ser que no se puede eliminar del todo, entonces se usa el triángulo de producción más limpia, donde si podemos sustituir el material, lo sustituimos. Si no, bajamos las concentraciones o hacemos algún tipo de mezcla. Excelente. ¿Quedó claro? Sí. Ajá. Vamos a ver la otra pregunta que acaba de subir de posición. Es de María del Carmen Orozco Chinchilla. Dice, ¿cómo se hace con las instituciones públicas que no tienen ISO y deben de continuar con su función? Ok. El ISO, digamos, no se hizo para la pandemia, como les dije, pero la gente que tiene ISO ya está como estructurado, ya está acostumbrado a hacer protocolos y cómo se sigue. En las instituciones públicas, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay unas normas, la 14.031 es una norma donde uno puede implementarla, pero sin certificarse. Y entonces podemos tomar ciertos sistemas, o como hay en Europa, de la SEMA y cosas y otras normas que no son certificadas, pero las podemos utilizar para el buen desempeño. Pero ¿qué es lo principal a nivel, digamos, aquí yo sí veo que la Municipalidad de Cartago está certificada con la ISO 9000. Digamos, si tenemos en una escuela, ¿qué es lo principal? Lo principal es generar procedimientos, protocolos que se acoplen con las necesidades de ese momento. Entonces, en el caso de los kinder, las escuelas tienen que comenzar a pedir y generar esos protocolos. Entonces, en este momento estamos en un ganar-ganar entre todos, porque si yo tengo un hijo a la escuela, se me contamina a la familia y me va a afectar a mí. Entonces aquí es donde juega ese rol fundamental de cómo me acerco a las universidades, cómo me acerco y hago esas alianzas estratégicas con empresa privada, con las universidades y con el gobierno. Perfecto. Tenemos una pregunta que está recibiendo bastantes likes y dice, para los participantes es importante hacerles saber que Inteco en su página web, en la sección de COVID-19, ha puesto de manera gratuita las normas de continuidad del negocio, resiliencia y seguridad de la información, entre otras normas, las cuales han sido mencionadas por la ingeniera Patricia Rivera. Muchísimas gracias por este comentario. La otra pregunta que tenemos es de Lisette García. ¿Existe algún método definido de cómo relacionar o unificar esos tres sistemas? Sí, sí, hay empresas que ya tienen los sistemas integrados. Aquí a nivel de país también hay gente que comenzó con la 9,
con la 14, y a lo que se tiende principalmente son a los sistemas integrales. Entonces, lo bueno que tienen las normas, llámese la norma que sea, es que se basan en los 4 principios de DEMI: planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, el esqueleto de la norma es el mismo en realidad. Tiene algunos apartados que van a cambiar dependiendo de la especificidad de cada una de ellas. Digamos, uno es de calidad, otro es de ambiente, otro es de salud y seguridad. Se vuelve un poco específica. Por eso cuando uno audita, digamos, hay empresas que son trinorma, entonces uno puede auditar lo que es homólogo para todos, y si la persona no tiene las competencias en las 3 normas, se busca un experto para cada una de las áreas. Pero sí existe el sistema de implementarlo, ¿verdad?, en las empresas como un sistema integral. Entonces sería, doña Patricia, perdón, nada más para asegurar acá la respuesta que voy a escribir, dice, si hay experiencias de esta unificación, inclusive acá en el país, lo que más se recomienda es buscar un experto que maneje las 3 opciones, las 3, ¿cómo se llama? Las 3 normas. Ajá, las 3 normas, o si no, uno para cada una. Exactamente. Perfecto. O usar un equipo consultor de las 3 áreas. Excelente. La próxima pregunta es de Daniel Gómez. Dice, ¿una organización sin 27001 tiene más riesgo hoy día debido a que esta pandemia obligó a varias empresas a aplicar home office? ¿Cierto? Los que no tienen sus sistemas de seguridad de la información o ciberseguridad están expuestas. Ahora lo que dice uno, la gente que está en las cárceles son muy diestros y competentes en todo lo que es de fraudes electrónicos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, digamos, en una institución, llámese una universidad, imagínese perder ahí todos los datos de los registros, o perder en el caso de un hospital todo lo que son los expedientes. Si nos vamos a la parte económica, todavía es todavía más vulnerable de ver cuáles son sus capitales, en qué lo hace, si está bien, si está mal. Entonces, los que no tienen seguridad de la información están más expuestos a que se les genere fraudes. Ahora, les comento, si uno no hace un buen control, digamos, yo voy a una universidad y tengo mi carnet, entonces yo paso y ya con el carnet yo estoy abriendo una serie de portales. Dependiendo de las cámaras, podría haber un hacker que puede ver cuándo entro yo, en qué momento salgo, cuáles lugares voy a visitar. Entonces, la información en este momento es lo que se llama el oro negro, y hay que tener esos controles. ¿Por qué? Porque con esa información ahorita nosotros nos volvimos simplemente ceros y unos, que al decir nosotros, ay, mira qué lindo, tengo un reloj y me toma la presión, me toma todo, estamos en realidad, tenemos casi un chip donde está nuestro ADN y el código de nosotros, lo que nos gusta, lo que hacemos, las enfermedades, etcétera. Ahora imagínense esto en manos de las personas incorrectas, y esto le estoy diciendo a nivel de persona. Ahora imagínense esto de una empresa que tengan un secreto, una patente u otras cosas donde se podría perder. Muy interesante la pregunta. Vamos a ver la pregunta de Luis Alfonso Abarca Camacho. Dice, buenas tardes. ¿Qué papel ha tenido la metrología, específicamente el aseguramiento metrológico, en el proceso de implementación de los nuevos productos, tanto en las caretas como en los respiradores artificiales, incluso en la innovación de la nueva vacuna? Ok, la parte de la metrología es sumamente importante. Bueno, yo no he estado al tanto, yo trabajo ahí en tecnológico y ha generado las caretas, pero para el hecho de hacer los planos, esto va respaldado con la parte metrológica, donde dice cuáles son las distancias, cuáles son los espesores, para que puedan hacerse de la mejor manera. Entonces, todos los productos que se generan tienen un respaldo metrológico increíble, porque si no,
las especificaciones no lo darían. En el caso de estas caretas de bebé que vieron ustedes ahí, imagínense que son para neonatos, o sea, recién nacidos. Entonces, imagínense la parte metrológica, el valor que tiene para saber el tamaño de la cabecita del bebé, el espesor, el peso, porque si yo le pongo, como les decía, una de policarbonato a un bebé, se me va de cabeza. Entonces, con esta fibra prusa, eso me va a ayudar a que el bebé lo pueda utilizar. Entonces, la metrología, por supuesto, siempre va de la mano en todo este tipo de procesos para tener los mejores resultados. La gente que tiene ahora 3D, de como es con sistemas computarizados, ahí está implícito la parte de control metrológico, los espesores, y ahora no es las personas con regla, no, ahora son los robots o sistemas robotizados que me llevan a cabo estos sistemas. Excelente. Tenemos, vamos a ver, otra pregunta de Gerardo Alonso Jiménez. Dice, en cuanto al sector construcción, la implementación de materiales beneficiosos y versátiles como el bambú, ¿cómo generará crecimiento en la industria de bienes raíces y urbanismo sostenible? ¿En qué sistemas de normas pueden ser certificados? Bueno, habría que ver si me está hablando de bambú y está pensando en certificación de productos. Recuérdese que hablando de la ISO 9, la 14 y la 45000 son sistemas de gestión en la parte administrativa. Es que el sistema funcione bien. Yo puedo tener un sistema que funcione bien, pero no tengo certificado de producto. También Inteco tiene certificación de productos, llámese llantas, llámese cascos, Inteco también certifica productos. En el caso del bambú, está siendo una de las alternativas de sustentabilidad y sostenibilidad que se pueden dar en el área de la construcción. Además de que tiene una serie de propiedades para la salud, ¿verdad? Dentro de la parte de qué material es, la viabilidad que puede tener, el tiempo. Entonces, en esto habría dos caminos. En la parte de construcción también existen una serie de normas que lo trabaja Inteco con los diferentes comités, donde hay especialistas en la parte de construcción, y ahí lo que ellos hacen es, si yo en este momento no me sé cuáles son las normas de productos que ya ellos tienen, pero se puede certificar el bambú como tal. Entonces, eso traería un montón de plus a la hora de tener certificado un producto. También, si lo vemos desde el punto de vista ambiental, podrían entrar dentro de los programas ambientales para ciertas construcciones con materiales alternativos como el bambú. También esto sería importante si estaríamos pensando también en normas, llámese lo de carbono neutralidad, donde tenemos que saber seleccionar los materiales dependiendo de la huella de carbono que podamos generar o no. Entonces, habría, puede calzar en muchas, la parte de ciclo de vida del producto, de certificación del producto, podría ser en el proceso como tal, dependiendo de lo que se quiere hacer en el área de construcción, o propiamente en el producto, un producto específico. Excelente. Recuerden que, bueno, yo estoy escribiéndole ahí un resumen muy resumido de toda la respuesta que da doña Patricia, por supuesto, porque es muy, muy interesante todo lo que ella apunta. Recordarles que esta grabación o la grabación de este webinar va a quedar en la página del CETEC. Igualmente, tal vez vamos a responder un par de preguntas más, doña Patricia, si gusta, y el resto de preguntas que no queden respondidas en esta transmisión, se las vamos a hacer llegar a doña Patricia y ella con muchísimo gusto les hará llegar un comentario o les hará llegar la respuesta al respecto. Willor Méndez nos dice, buenas tardes, hoy día la ISO ha dado un enfoque del riesgo. Es importante tener claro en los sistemas la percepción del riesgo. Sí,
Si nosotros buscamos en las normas tienen una nomenclatura, por eso cuando uno va a hacer algún tipo de actividad, tiene que decir, bueno, voy a hablar del riesgo de acuerdo a la norma de riesgos. Entonces, también, si nosotros vemos la definición propiamente que tiene riesgo es el efecto de incertidumbre sobre los objetivos. Entonces, esta definición tal cual se las estoy dando es la que aparece en la norma de riesgos. Entonces, cuando uno quiere hablar como el mismo idioma, es importante ver que las normas tiene dentro de su estructura, viene lo que son las definiciones. Entonces, con esas definiciones, todos estaríamos hablando el mismo idioma. Eso es parte de lo que tienen estas normas, porque puede ser que lo que yo entiendo por riesgo, para otros es diferente. Entonces, la norma sacó dentro de su estructura los conceptos que más se utilizan y vienen con una definición sobre la cual se trabaja. No le escucho. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Ahora sí, tenemos la última pregunta que es de Aidaluz Santiago. Dice, la ISO 9001-2015, ¿cómo se afecta la matriz de riesgo? Bueno, en la ISO 9001, recuerden que cuando estamos haciendo la planeación, tenemos que hacer una matriz de riesgo. En esa matriz de riesgo se sienta uno con la alta gerencia y comenzamos a ver en realidad cuáles son todos esos aspectos que van a afectarme a la empresa. Entonces, si ya ustedes habían hecho su matriz de riesgos, habían identificado todo y no habían puesto nada de la pandemia, de desastres, de todas estas otras cosas que podrían tomar información del Foro Económico Mundial y de otras directrices a nivel mundial, pueden complementar, porque eso les va a ayudar a que dentro de su sistema, qué procedimientos o protocolos deben de tener. Recuerden que nosotros hacemos esa matriz, pero esa matriz tiene que ser, una vez que se tiene, identificamos todos los riesgos. Una vez que se identifican, tenemos que ponderarlos para saber qué prioridad van a tener y así vamos a actuar, perdón. Entonces esto, lo más importante es que la matriz va a ser mucho mejor si la hacemos ahora con todo lo que ha pasado, porque si la comparan con la que habían hecho antes, puede decir, no, si nosotros nunca se nos ocurrió que iba a haber una pandemia o que hubiera algún desastre. Digamos, uno de los ejemplos cuando uno hace el análisis también de riesgos, si lo hacemos, digamos, por las empresas que quedan por el aeropuerto, uno debería considerar si estamos en la zona aérea, si nos podría caer un avión, o sea, tenemos que ver, y existen varias metodologías, que es la de análisis de riesgos y puntos críticos de control, que estas son también unas metodologías que se generaron con el HACCP o HACCP, que lo utilizaban los astronautas para potencializar los riesgos, porque imagínense en ellos, una vez que estaban allá, tenían que ver qué hacer con todo lo que les podía ocasionar algún cambio. Entonces, existen metodologías donde yo puedo ver cómo detectar esos riesgos, pero no es que cambiando esto me dan una matriz en la ISO. La ISO lo que le da son los requisitos básicos generales sobre los cuales hay que trabajar. Y cada empresa tiene sus propios riesgos, dependiendo de su sector, dependiendo de sus proveedores, dependiendo también del país, de si están en diferentes lados, etc. Excelente, muchísimas gracias. El resto de las preguntas entonces las haremos llegar a doña Patricia. No quiero despedirme sin antes leer nada más un par de comentarios de Aidaluz Santiago. Desde la Universidad Interamericana en Puerto Rico. Muchos saludos. Aidaluz Santiago Betancur. Un abrazo, Aidaluz. Gracias desde Puerto Rico. Muy amable. Génesis Molina Rodríguez dice muchas gracias por la información. Estos espacios son muy enriquecedores. Con muchísimo gusto estamos para servirle y doña Patricia ha sido una excelente muestra de todo lo que se puede transmitir a través de estos webinars.
Desde Santo Domingo, para nuestra querida Patricia, Doris Peña también. Le agradecemos mucho, Doris, por estar acá con nosotros. Muy amable, Doris. Un abrazo desde Costa Rica. Y Laura Barrantes, excelente, doña Patricia, muchas gracias y saludos. Gracias, Laura. Bien, señores, muchísimas gracias a todos por haber participado. Doña Patricia, muchísimas gracias por haber compartido todo este conocimiento con nosotros. No crean que va a ser la última vez, así es la primera, pero no va a ser la última vez que vamos a tener a doña Patricia por acá. Ya estamos pensando en otros temas que podemos desarrollar con ella desde acá. Y pues aprovechar y tener una convocatoria todavía más grande. Esperemos que también poder contar con ustedes en el futuro. Nada más dejarles la dirección de la página web de nosotros, del CETEC, del Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua, donde va a estar disponible este video. Ahí lo pueden ver. Y Bueno, con eso muchísimas entonces, gracias. con eso cerramos. Doña Patricia, gracias a usted y la dejo para que se despida. Bueno, a todos muchísimas gracias, tanto de los que están conectados de otros países como de Costa Rica. Muchísimas gracias y en este momento tenemos que unirnos, ser emprendedores e innovadores para sacar adelante en realidad el planeta, y un agradecimiento muy especial a Daniel por la invitación, y seguiremos en pro de lo que es el emprendimiento y unir redes de países, y también dentro de cada país con el gobierno, la academia y las empresas. Muchísimas gracias y muy amables. Estaremos en contacto. Muchas gracias a usted, Patricia, y muchísimas gracias a todos los que participaron. Que tengan muy buena noche. Gracias.